Otra opción de importar datos al SQL Server, de traerlos a él, es importar los datos. ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos dos tablas, tcajones y tusuarios. Vamos a traer más información. Vamos a BD estación, clic con el derecho y vamos a irnos a la parte de stack, de task. Tasks son tareas generales de la base de datos. Hay una que se llama import data. Importamos los datos y hay que indicarles desde dónde se van a importar esos datos. Tenemos los datos en un archivo de texto separados por comas, en un archivo con extensión CSV, y desde ahí los vamos a tomar. Entonces hay un tutorial que aparece que nos indica cuál es el origen de la base de datos. Puede ser otro servidor SQL Server, puede ser un archivo de Access, etcétera. Ahora nosotros indicaremos el tipo de dato y que es un archivo de texto. Flat File Source es un archivo plano. Siguiente. Nos pedirá el nombre del archivo. Está en el escritorio. Es un archivo CSV. Dijimos, se llama datos, abrir. Viene un apartado de columnas. ¿Qué columnas? Y nos lee las columnas que tiene. Folio, entrada, FH entrada. Para que pudiera aparecer esta información, el campo estaba indicado en cada una de las columnas. Fíjense cómo el nombre que se les da es column 1, column 0, column 1, etcétera, y no se toma ese campo. En la sección de general hay que indicar este checkbox, columns names in the first data row, seleccionarlo. Aquí indica cómo va a estar delimitado. Dice que las filas están delimitadas con un enter. Y las filas que se saltan es 0, no se salta ninguna fila. Vamos a las columnas y ahora sí aparecen folio como el nombre del campo, entrada, F entrada, H entrada. La salida, FH salida, F salida, H salida. El monto, descuento, pago, usuario y sello. Bueno, esta son información de un estacionamiento. El delimitador de la fila es el enter, como habíamos dicho, y el delimitador de columna es la coma. Otra opción es advanced, es avanzada y comienza a dar indicaciones del tipo de dato. Por ejemplo, el folio dice que el tipo de dato es un string, podemos cambiarlo por un entero. Aquí tenemos varios tipos de datos. Dice que es un entero con signo o es un entero sin signo de 4 bytes. F entrada, también es un entero. Es un entero. Por ahí debe de estar la I. Es un dato muy pequeño, fíjense, un entero de 2 bytes, un signed o signed con signo sin signo. La fecha de entrada, esta es una fecha. Permite poner una fecha, poner un timestamp, es fecha y hora. Con precisión de tiempo. Entonces ponemos un date, la hora de entrada, indica los tipos de datos posibles. Lo dejaremos como un string, no se ve el dato de hora, del time, que es un tipo de dato que ya reconoce. La salida aparece como un string, pero vamos a ponerlo como un entero sin signo de 2 bytes. La fecha de salida, lo mismo, vamos a cambiarle por un date. La hora de salida lo dejamos como un string. El monto es un entero de 4 bytes. El descuento es un entero de 4 bytes. El pago es un flotante, vamos a ponerlo como flotante. El usuario es un string y el sello
El sello es un string también. Pone la limitación de cuánto será el ancho de la columna. El sello no supera los 10 caracteres. El usuario también no supera los 10 caracteres. La hora de salida no supera los 15 caracteres. Y la hora de entrada tampoco supera los 15 caracteres. Preview, y nos aparece cómo se vería la información. Ahí está como fecha, la hora, la salida, las horas de salida, los montos, ¿sí? Y ahora next nos pide un destino. Choose a destination, va a ser ese servidor, y nos pide que indiquemos cómo nos vamos a conectar, a autentificar en el servidor. Vamos a seguir como SA, y la clave, que base de datos es B de estación, nos pide que dónde lo vamos a colocar, en qué tabla. Esta tabla le vamos a llamar de boletos. Esta es una tabla que guarda información de los boletos que se registraron. Un preview nos puede decir cómo se verán los campos. Es la misma información que veíamos hace unos momentos. Next nos indica un análisis de cómo se están viendo los datos, cómo se van a procesar, si hubo algún error. Aquí aparecen todos en verde. Fíjense cómo procesa por medio de columna, pero si hubiera algún problema aparecería en rojo con una X. Next dice que si se corre automáticamente o si se guarda en un paquete. Un paquete de este tipo permite la periodicidad, es decir, se va a indicar cada cuánto se va a hacer este paquete o esta configuración para ejecutarla posteriormente. Finalizar nos indica qué es lo que se va a hacer. Finalizar, y comienza a hacer la importación. En este caso tuvo éxito, nos dice la cantidad total de operaciones que se realizaron, fueron 11 y todas fueron correctas. Nos dice aquí en azul la cantidad de filas transferidas, 2611 filas transferidas. Cerramos. En la parte de la izquierda no se ve la nueva tabla, tenemos que refrescar y ahora sí nos aparece la tabla de boletos. Podemos ver con el botón derecho las primeras 1000 filas. Fíjense que aparece el select asterisco, no, sino select con todos los campos. Aparece un top 1000 top. Acuérdense que es un comando del SQL que permite indicar la cantidad de filas que se puedan tomar. From y el nombre de la tabla. Fíjense cómo aparece el comando SQL que describe a esta selección. Es nombre de la base de datos, punto, propietario, punto y el nombre de la tabla. Y aparecen en versión de grid, porque fue la última que dejamos, la información. La hora de entrada, fíjense cómo aparece ya con los números reservados para las horas. La hora de entrada, la salida, la fecha de salida, y también aparece con la hora de salida, etcétera, y los otros campos. Es factible que queramos unir la fecha de F entrada con H entrada, porque estos valores que tenemos con ceros son estos valores realmente, pero posteriormente se va a realizar esa operación.